Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a esta serie de videos de fonoaudiología. Mi nombre es Jorge Silva, fonoaudiólogo de la Universidad de Talca y de la Universidad Estadual de Campinas, Unicamp en Brasil. Y vamos a hablar acerca de los tratamientos de rehabilitación que tenemos en conjunto con profesores o profesoras de educación física. Y se van a dar cuenta que existen diversas áreas donde la fonoaudiología puede compartir experiencias y tratamientos con los profesionales de la educación física. Una de ellas va a ser la motricidad orofacial. En motricidad orofacial, nosotros habitualmente, a través de la terapia miofuncional, restablecemos funciones estomatognáticas relacionadas con la masticación, la respiración, el habla, etc. Y esto con el fin de restablecer funciones que nos ayudan dentro de esos parámetros a recobrar las funciones. Sin embargo, la disfunción temporomandibular es una disfunción que tiene un montón de componentes ambientales que tienen relación con los determinantes de la salud que rodean a las personas, inclusive el estrés como una parte de ello. Los profesores de educación física pueden entrenar el balance. Cuando existe desbalance muscular en una sección del cuerpo, por ejemplo los miembros inferiores, esto puede influir en el estado de la articulación temporomandibular y provocar disfunción temporomandibular. Si yo no ataco ese foco que está causando la disfunción, probablemente yo pueda restablecer la función estomatognática que a nosotros nos compete como profesionales y sin embargo vamos a tener este recurrente foco que nos va a perjudicar el progreso de la terapia y además podría en el futuro, cuando ya eventualmente se supere la dificultad en base al aprendizaje, de volver al estado inicial, provocando recaídas y posteriores reorientaciones que pueden hacer sumir a las personas en disconfort y en molestias, por ejemplo. A través de esto nació una experiencia interdisciplinaria en la Universidad Estadual de Campinas, donde fonoaudiólogos, kinesiólogos y profesores de educación física trabajaron juntos para el restablecimiento de las funciones de la articulación temporomandibular, que consistieron en ejercicios diferenciados de elongación y relajamiento, que pueden ser las profesiones ligadas a la educación física, el uso de TENS o electroterapia por fisioterapeuta, para decir kinesiólogo acá, y restablecimiento postural, donde se puede trabajar ambas profesiones, además de la terapia miofuncional. Y de esta forma nosotros cubrimos todas las aristas del problema. Esto de acá es el ambiente, donde los determinantes de la salud, que son los que se evalúan en la CIF, por ejemplo, no es que limiten, sino que bordean el contexto vivencial de la persona que sufre de disfunción temporomandibular. Quien diagnostica efectivamente y destina el tratamiento principal, ya fuera farmacológico o protecista o etcétera, lo ven los odontólogos y odontólogas, y en concreto aquellos que realizan la especialización de disfuncionalistas. Ellos son los que realizan el lineamiento terapéutico y que monitorea el equipo dentro de este contexto de tratamiento de la disfunción temporomandibular. También tenemos la fonoaudiología, que nosotros realizamos terapia miofuncional. Al hacer terapia miofuncional en una persona con disfunción temporomandibular, lo que yo quiero es restablecer las funciones estomatognáticas asociadas a motricidad orofacial, que vendrían siendo, por ejemplo, respiración, masticación, habla, etc. Y se complementan con el resto de tratamientos. Tenemos también, y es lo que vamos a sumar ahora, el rol del profesor de educación física en el trabajo postural asociado a disfunción temporomandibular, sobre todo en el establecimiento de rutina de ejercicio en contextos cotidianos. Bien, que no tienen que ver con ir a una clínica, que no tienen que ver, por ejemplo, con entrar a un laboratorio. A diferencia, por ejemplo, del trabajo kinesiológico, que en este caso enfatiza los estudios de laboratorio y la electroterapia dentro de este contexto, aunque no quiere decir que sea lo único que hagan. Ojo, ese mismo contexto de salir afuera es probable en todas las profesiones, algunas más que otras por su naturaleza, claro. Pero el profesor de educación física está hecho para estas situaciones. ¿Me entienden? Que tienen que ver con el ambiente. Y además otras profesiones como psicología, otorrinolaringología o geriatría que complementan
y actúan desde los aspectos emocionales o estructurales del cuerpo en otras funciones que complementan la visión del tratamiento de la disfunción temporomandibular. Pero como ustedes ven, el profesor de educación física o profesora de educación física tiene un rol fundamental. ¿Bien? ¿Qué ocurre, por ejemplo, en prevención de caídas? Que es otro contexto donde fonoaudiólogos y fonoaudiólogas, junto con las personas profesionales de la educación física, pueden actuar en conjunto. Bien, la manera en cómo se previenen las caídas desde la fonoaudiología tiene que ver eminentemente con la terapia de rehabilitación vestibular. Nos servimos de la tecnología para enseñar a las personas a utilizar estrategias de entrenamiento vestibular para mejorar el equilibrio, ¿cierto? Aunque también en ciertas situaciones dificultades auditivas y de competencias comunicativas empeoran la situación y predisponen a las caídas. Por ejemplo, en personas que no han implementado audífonos y tienen pérdida auditiva de moderadas a profundas. O en personas con una competencia comunicativa deficiente en situaciones donde existe un mayor riesgo de caída. En ambas situaciones también se utiliza rehabilitación auditiva y rehabilitación del lenguaje, y están establecidas en la literatura. Incluso la del lenguaje, en pacientes hospitalizados, Hemsley en este año realizó un estudio que demostró que se puede intervenir en esta área para disminuir las caídas desde un punto de vista cuantitativo. Bien, y en el caso de los profesores de educación física, la tienen muy fácil porque está establecido por ley, a través del Ministerio de Salud, que las personas con riesgo de caída, fundamentalmente adultos mayores, tienen que tener ejercicio de actividad física para la prevención de caídas. Y además, cuando se les dan de alta, tienen que también seguir una rutina de ejercicio de actividad física post alta, y está establecido en el protocolo del Ministerio de Salud acerca de la prevención de caídas. Y además, indirectamente, los profesionales de actividad física pueden realizar promoción y prevención primaria de la sarcopenia, que está asociada a todo este asunto de la prevención de caídas. Bien, todo esto que está acá lo comandan responsables técnicos que por ley se definieron que fueran los kinesiólogos y kinesiólogas, ya que comandan el resto de profesionales en atención pública de salud en esta parte. Nos capacitan y nosotros ofrecemos nuestro enfoque de tratamiento para complementar un trabajo que es en conjunto, ¿bien? Donde se incluye al profesional de educación física para que realice rutinas de actividades de ejercicio y actividad física en contextos cotidianos y en contextos biopsicosociales, donde también puede participar la kinesiología, en parte como medicina deportiva y en parte con pruebas cualitativas y cuantitativas que permitan atestiguar este progreso para luego dar la respectiva alta o no, dependiendo de los resultados de la evaluación. Bien, todo esto en conjunto. Tenemos personas que evitan caerse. Ya sabemos que es muy alto. En personas arriba de 70 años este riesgo es muy inminente y puede definir el transcurso de la vida de una persona. Bien, el algoritmo que tiene el gobierno, el Ministerio de Salud, perdón, para el manejo de caídas es así. Los exámenes de medicina preventiva del adulto mayor, que son en PAM, donde también participamos nosotros, pueden mostrar resultados alterados para este aspecto. Se comanda a un médico para definir la situación de la persona. Se envía información a la coordinadora de talleres de caídas, que puede ser enfermero, kinesiólogo, o asistente social o técnico paramédico, inclusive. Y se crea un grupo de 10 o 2 adultos mayores que tengan ese aspecto alterado. Durante 3 meses, 3 días de la semana, realizan entrenamiento. Se reevalúa su equilibrio y se ve si es normal o alterado. Si es normal, donde aquí ya hubo trabajo con educación física, se establece una promoción de actividad física, alimentación saludable y participación social, donde se incluye al profesional de la actividad física, que en este caso son profesores de educación física. Si no, se vuelve al mismo sistema hasta que se logre en caso de ser necesario. Bien, aquí hay una parte interesante, ya que esto no tiene que ver con kinesiólogos en estricto rigor, sino que es competencia directa de los profesores de educación física y nuestra, que es el tratamiento de las disfagias asociadas a sarcopenia. Wakabayashi establece que la sarcopenia es un factor de riesgo que potencia las disfagias que ya tiene el paciente y a su vez es una disfagia en sí. ¿Bien? Y esto está establecido en la literatura y su tratamiento, según él, se enfoca en el restablecimiento nutricional, que tiene que ver con terapia fonoaudiológica asociada a restablecer la deglución y factores de actividad física y nutrición que sacan a la persona de esta situación de sarcopenia
con medidas que tienden a mejorar los índices de fuerza muscular, etcétera, y se realiza entonces una terapia transdisciplinaria. Bien. Sin embargo, antes de que ocurra esto, existe promoción y prevención primaria, ya que el profesional de educación física va a enfatizar la actividad física, va a trabajar la actividad física en el adulto mayor y va a tratar de prevenir el síndrome de fragilidad. Bonot y Albala, Iván Palomo y muchos más dentro de la Universidad de Talca han hecho grandes investigaciones al respecto en los últimos años. Cuando esto no es posible, cuando la persona ya se encuentra en una situación de fragilidad, cuando existe un componente disfágico o un riesgo inminente de ello, se puede pasar a prevención secundaria, y aquí debiésemos tener a un profesor de educación física que enfatice el ejercicio físico en personas con síndrome de fragilidad, y de esa forma yo cubro la parte que Wakabayashi establece para el tratamiento definitivo de esta disfagia asociada a sarcopenia, mientras yo realizo lo que corresponde a cabeza y cuello en relación con disfagia. Bien, y de esa forma yo reduzco sustancialmente el riesgo de aspiración en personas mayores que tienen sarcopenia y en personas mayores que debido a la sarcopenia desarrollaron disfagia o faringia, creo, o sea, de tipo muscular. Bien. Otro enfoque donde nosotros podemos tener colaboraciones es desde el punto de vista de las adaptaciones al medio. Y una de esas, por ejemplo acá, ustedes ven que está lleno de colores que delimitan ciertas actividades en niños con necesidades educativas especiales, tiene que ver con esto: deporte y actividades sociales lúdicas en niños con dificultades comunicativas. Bien, este setting no es así, o sea, no es que haya estado así y se haya formado de la nada. Hubo un trabajo en conjunto con una persona que entendía de comunicación humana, nosotros, los fonoaudiólogos y las fonoaudiólogas, junto con los profesionales de actividad física. El niño se participa en actividades rutinarias que tienen estos componentes para poder facilitar el desarrollo de ciertas habilidades físicas fundamentales que habíamos hablado hace un tiempo atrás, para desenvolverse adecuadamente dentro de sus contextos biopsicosociales. Bien. Y aquí también tiene que haber un trabajo en equipo entre fonoaudiología y educación física. Otro aspecto es la psicomotricidad, que en países latinoamericanos está comandada por profesores de educación física, a diferencia en Europa, por ejemplo, que es una carrera aparte, que tiene su propia licenciatura y todo esto. Y no vamos a indagar mucho en ella porque es tan vasta y tan determinante que merece que tenga una investigación aparte. Bien. Y otro aspecto tiene que ver con el entrenamiento profesional de personas en situación de discapacidad o personas con necesidades educativas especiales. Y esta iniciativa, que lo realizaron familiares de John Kennedy, son las Olimpiadas Especiales. Las Olimpiadas Especiales no simplemente tú vas a entrenar niños y niñas o adultos con necesidades educativas especiales en situación de discapacidad, sino que necesitas comunicarte con ellos y ellas. Para poder comunicarse a una persona con dificultades comunicativas, que necesitas a una persona que sepa del tema, o sea, fonoaudiología. Y la fonoaudiología se encarga de potenciar las relaciones y las competencias comunicativas de deportistas de alto nivel que participen en competencias relacionadas con las Olimpiadas Especiales, por ejemplo, con las situaciones de discapacidad o la necesidad educativa especial. De esa forma se trabaja en equipo también en este aspecto. Bien, ya que hicimos un gran abordaje de todas las posibles situaciones donde nosotros podemos colaborar con la educación física, tenemos entonces las posibilidades de trabajo al menos interdisciplinario. Una sería lo que ya hicimos: buscar objetivos en común. La segunda sería una comprensión de la situación sanitaria en Chile, que ya la revisamos, citamos un montón de documentos técnicos del Ministerio de Salud al respecto, a la actividad física y a la comunicación humana. Sabemos que no siempre está bien establecido como un objetivo conductual que yo pueda copiar y pegar para poder actuar, sino que son inferencias que nosotros como profesionales debemos hacer si queremos preocuparnos de aspectos tan vitales del desarrollo humano como es la actividad física. Otro es el rol en la promoción y prevención de enfermedades. Sabemos que antes de que ocurra una fascia, ocurre un accidente cerebrovascular. Y antes de que ocurra un accidente cerebrovascular, ocurren hábitos y costumbres que propician o incrementan el riesgo de esos accidentes cerebrovasculares. Entonces, ¿quiénes nos pueden ayudar antes de que el desastre ocurra? Es la educación física. ¿Bien?
Y la educación física como un primer frente de línea ante los determinantes de la salud, que ya hablamos, porque muchas de estas cosas pasan por la cantidad de actividad física que tienen las personas a lo largo de su vida. ¿Bien? Y cómo interactúan con el ambiente para lograr eso, y cómo nosotros podemos ser salvoconductos en situaciones de impedimento comunicativo por parte del ambiente o de la relación entre organismo y ambiente. Y cuando nosotros tengamos absolutamente claro eso, vamos a poder ir más allá de lo biopsicosocial, porque vamos a ir al siguiente nivel de intervención, que vendría siendo lo comunitario. Cuando tengamos la capacidad en los barrios de tener personas que trabajen la educación física y las habilidades comunicativas, las competencias comunicativas, en situaciones cotidianas de cohesión comunitaria, nosotros vamos a poder llegar a un nivel mucho más íntimo desde el punto de vista político, desde el punto de vista social y, y trascendental, porque nosotros ya no vamos a solamente ofrecer un servicio de salud, sino que este servicio de salud se cristaliza, se vuelve parte de una vida, se vuelve parte de un contexto que va más allá del cuidado de la salud, sino que tiene que ver con las actividades diarias de las personas en su contexto, en su comunidad y en su visión de las cosas, más allá de prescribir tratamientos o rehabilitación desde un, desde un pedestal moral, inclusive desde un pedestal sanitario. Aquí existe una homogenización de las responsabilidades comunicativas. Todos tenemos lo mismo. Y eso puede suceder, por ejemplo, en clubes de deportes, en clubes de adulto mayor, en algún tipo de trabajo, voluntariado, por ejemplo, que pudiera enfatizar eso. O cuando exista suficiente valoración, escúchenme bien, suficiente valoración de la pega, del trabajo, de cada uno de nosotros, y ante esa valoración existe real conciencia de nosotros como trabajadores de la salud, trabajadoras de la salud, de actuar en situaciones donde nosotros podemos potenciar la calidad de vida de las personas y prevenir o promover hábitos de vida saludables antes de que una dificultad mayor en la comunicación o en el desplazamiento pueda ocurrir. ¿Bien? Cuando tengamos claro todas estas cosas, nosotros podemos hablar verdaderamente de trabajo interdisciplinario entre fonoaudiología y la educación física. Hasta antes nos toca mucho que hacer, estudiar mucho y también conocer mucho. Salir de la zona de confort, atreverse, hacer proyectos, planear proyectos, que te rechacen, que te acepten y ver la cara de felicidad o, mejor dicho, la aceptación social que tiene ese trabajo en conjunto. Que no sea algo meramente directivo, que sea algo desde las bases, siempre. ¿Ya? Y eso ha sido todo. Ojalá que esta serie de videos sobre este acercamiento entre las dos profesiones sirva de algo para poder potenciar la salud de las personas. Bien, hasta pronto y muchas gracias.